trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos son, o estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Usted se atreve a repetir conmigo esa parte B de ese versículo? Estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. Dile que está a tu lado: yo quiero ser trastornador. Pero repítele: yo sé que Dios me ama, yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Dele ese aplauso fuerte al Señor y tome su asiento en este día. Vamos a predicar en este día sobre el tema: el poder de la influencia. Quiero que tome todas las notas posibles, que tome todos los escritos que pueda hacer mientras predico y que pueda reflexionar en casa con más tiempo lo que vamos a enseñar en esta mañana. El poder de la influencia. Cuando hablamos de influencia, estamos hablando realmente de un poder. Estamos hablando de una acción. Estamos hablando de la capacidad que algunos tienen de penetrar en las vidas de otras personas y en escenarios exclusivos que solo están reservados para gente que tienen ese carnet, que tienen esas credenciales, que tienen esas condiciones de influir en la gente que abre la puerta. Influencia que puede ser para bien o puede ser para mal. Influencia que puede marcar una persona de manera positiva o marcarla de manera negativa. Influencia que puede ser utilizado para reducir la calidad de las personas o para aumentar la calidad de las personas. Influencia que puede venir para quitarnos valor o para agregarnos valor. En todo sentido, la influencia implica que alguien se coloca en una posición, sea permanente o coyuntural, ligeramente superior a la persona sobre la cual va a ejercer esa condición de influencia. Hay una serie diversa de definiciones de influencia. Hay una diversidad de subclasificaciones de la influencia, pero a la luz de la Biblia nos vamos a encontrar con unas cuantas descripciones de la influencia o varios tipos de influencia. Y en todas ellas, ¿saben con qué nos vamos a encontrar? Que todas ellas implican el ejercicio del poder sobre una persona, sea esta de menor grado y en muchas ocasiones, y se las voy a mostrar más adelante, de grado superior. Pero esa influencia viene producto de un camino recorrido o viene producto de una herencia recibida de quienes nos han antecedido. En todo caso, la influencia puede generar cambios positivos o cambios negativos en una persona. Todo va a depender del sentido en que sea ejercida la influencia. Tener influencia no es pecado. Amén. Es lo primero que debo decirle. Ser socialmente influyente no está malo. No está mal tener influencias en los negocios. No está mal ser influyente en la sociedad. No está mal ser influyente en la iglesia. No está mal ser influyente en el ministerio. No está mal. Lo que está mal es cómo usted utilice esa condición si no la pone al servicio del reino, si no la pone a los pies de la cruz, si no le dice al maestro: maestro, todo cuanto tengo, todo cuanto he alcanzado, lo he alcanzado por tu misericordia, por tu gracia. Sin ti, tú sabes que yo nada puedo hacer. Dígaselo al Señor en esta hora: sin ti nada puedo hacer. Y quiero hablarte primero de una influencia de carácter generacional. Una influencia generacional, y es la primera tipología de influencia que quiero enseñar en esta mañana. Influencia generacional. Esta es la que tiene que ver con la sucesión de generación en generación de esta condición de influencia. Y cuando exploramos la Biblia nos encontramos con muchos modelos. El modelo de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham le entregó a Jacob una herencia, a Isaac una herencia en materia de influencia. Y esa herencia la tomó Isaac y se la entregó nada más y nada menos que ¿a quién?
que a Jacob y el pueblo judío fue heredando esa influencia de generación en generación, a tal grado que hoy cuando van a hablar y quieren que los que van a decir se le crea, lo dicen, esto yo lo estoy diciendo y lo aseguro por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta influencia de estos tres nombres genera confianza. Cuando se mencionan estos nombres en la cultura hebrea, en una conversación o en un acuerdo o en un trato, la gente dice, óyeme, es serio lo que se está hablando, es verdad lo que se está diciendo. Y yo pregunto, cuando se menciona tu nombre en la sociedad, ¿qué piensa la gente? Cuando se menciona tu nombre en la familia, ¿qué piensa la gente? O cuando tú dices algo, ¿en qué medida la gente le da aquiescencia a lo que tú estás diciendo? O le da credibilidad a lo que tú estás diciendo. Esto tiene que ver mucho con la influencia. Pero el ejemplo que más me agrada de todos los ejemplos que vemos en la Biblia, lo vamos a encontrar en la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Vete conmigo, por favor, a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, los versículos 4 al 6. Ahí nos encontramos con el apóstol Pablo revelándole a su hijo espiritual Timoteo que lo que él tiene como influencia lo ha venido recibiendo de generación en generación. Y le dice Pablo a Timoteo, deseando verte en el versículo 4, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y dice en el versículo 5 el apóstol Pablo hablando, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo reconoce unos atributos en Timoteo y a continuación comienza a decir de dónde Timoteo adquiere estos atributos que se convierten en influencia, en provecho de Timoteo sobre las generaciones presentes a Timoteo. Me doy a entender. Timoteo había heredado por la generación anteriores a él. ¿De quiénes? Y ahí le empiezo a enumerar. ¿De quiénes heredó Timoteo esta fe no fingida? La cual habitó primero en tu abuela Loida. Dios bendiga a las abuelas. Dios bendiga a las abuelas. Las que enseñan, las que instruyen, las que acercan a Dios, las que nos hacen recordar que Cristo es la única vía para poder alcanzar la gloria eterna. Dios bendiga a las abuelas. Pero esa abuela Loida no solo enseñó a Timoteo, sino que enseñó también, dice el apóstol Pablo, y en tu madre Eunice. Está hablando ya de 3 generaciones. Timoteo, tú tienes en esta generación una influencia que viene de la fe no fingida que tú practicas. Pero esa fe no fingida que tú practicas la heredaste de tu madre Eunice. Y tu madre Eunice la heredó de su madre Loida, que es tu abuela. Entonces tú tienes una influencia generacional, producto de esa fe no fingida, que debes conservar, que debes mantener. Y le dice más adelante, por eso te invito que mantengas encendido el fuego del Espíritu que hay en ti y que te fue entregado con la imposición de las manos. ¿Puedes darle ese aplauso más fuerte al Señor? Y aquí yo quiero reflexionar sobre eso porque quiero retar a gente. Quiero retar hermanos y hermanas, hijos e hijas espirituales, a que piensen y reflexionen cuál es la influencia generacional que vas a entregar a tus descendientes. ¡Wow! ¿Qué van a decir la gente de tus hijos? ¿Y qué dirán los hijos de tus hijos de ti cuando ya tú estés en las condiciones de abuelo? Óyeme, ¿por qué tú no usas drogas? ¿Por qué tú no robas? ¿Por qué tú no eres corrupto? ¿Por qué tú no tienes 2 mujeres? No, es que eso yo lo aprendí de mi abuelo. Porque mi abuelo se lo enseñó a mi padre y mi padre me lo enseñó a mí. Yo tengo una influencia generacional que no la voy a vender. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Amén. He venido a retar a gente que esté dispuesta a entregar una influencia generacional a sus descendientes. Entre esos actos de influencia generacional que los judíos hoy pueden enarbolar milenios después de todo el sufrimiento que padecieron en el desierto, está, ¿sabe cuál cosa? El tener una tierra de la que fluye leche y miel. Una tierra que el 70% es desierto, el desierto del Negev, y es una tierra bendita y es una potencia mundial.
Esa es una influencia generacional. ¿Saben por qué? Porque al niño judío desde pequeño se le enseña, mira, tú no estás para hacer cola, tú estás para hacer cabeza, tú no estás para coger prestado, tú estás para prestar, tú no estás para mendigar, tú estás para dar a quienes necesitan. Al niño se le enseña en la cultura hebrea y los cristianos debemos enseñar lo mismo, que todo lo que alcance en la vida tiene que ser sobre la base de su trabajo, que no esté buscando la oportunidad o el oportunismo para engancharse con una botella o con una práctica no pía, no santa, para hacerse de dinero. No, al niño creyente, al niño judeo cristiano se le debe enseñar que con el fruto de tus manos debes alimentarte, que con el sudor de tu frente debes sostenerte para no crear parásitos sociales. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Amén. Eso es influencia generacional. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que me estoy quitando cosas de mí y se las estoy entregando a mis futuras generaciones. ¿Qué estás entregándole a las futuras generaciones? ¿Qué le estás entregando a tu sobrino, por ejemplo? Porque hay sobrinos que el ejemplo de ellos no es el padre. ¿Sabían eso? Hay sobrinos que cuando le hablan de un hombre honesto, serio, lo primero que dicen, no, mi tío. Y el papá está al lado ahí. No, tío Juan, eso es lo más serio que hay. Eso es lo más responsable. ¿Cuál es tu ejemplo de crecimiento y de desarrollo? No, mi tía María. Y la madre está ahí. Y dice, oh, pero ¿y yo dónde estoy? No, usted se quedó rechazando la influencia generacional que su hermana sí recibió de su padre. Porque hay quienes han rechazado tu influencia generacional por distraerse con otras cosas. ¿O no recuerdan el caso de Esaú? ¿Recuerdan el tema de Esaú, verdad? Esaú rechazó, mi hijo. Rechazó su influencia generacional. Oye, qué barato salió. Por un plato de lentejas. ¿Recuerdan? Por un plato de lentejas. El arrebatador, el estafador. En ese momento, Jacob, pues volvió y de manera sagaz le quitó la influencia generacional a Esaú. No dejes que nadie te quite la influencia generacional que Dios ha colocado en ti. Y que ha colocado en ti para que tú la transfieras a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Hay naciones, hay familias, hay iglesias, hay empresas, hay matrimonios que han abandonado su influencia generacional. Y si esa influencia generacional es positiva, por favor, no la abandones. Si tu padre te enseñó a orar, no abandones esa práctica. Si tu abuela te enseñó a tener devocionales diarios, no abandones esa práctica. Si aprendiste en el hogar a ser honesto, a ser serio, a ser responsable, a ser puntual, no abandones esa influencia generacional como lo hizo Esaú en aquel momento. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Amén. Quiero hablarle también de otra influencia y es la influencia progresiva. Repita conmigo, influencia progresiva. Es esa influencia que de verdad la ejercemos sobre los demás o sobre algunas cosas. ¿Para qué? Para agregarle valor. O sea, antes de yo llegar a esta oficina, en esta oficina había un olor muy desagradable. Después que yo llegué a esta oficina, ese olor desagradable desapareció. Entonces usted está ejerciendo una influencia progresiva sobre su oficina porque usted hizo que su oficina ahora tenga más valor. ¿Alguien dice amén? Pero si es lo contrario, que cuando usted llegó, de repente se empezaron a oler cosas que antes no se olían, pues estamos hablando de una influencia regresiva, que le está restando valor al escenario donde está usted. ¿Alguien conoce a alguna persona así? ¿Alguien conoce a alguna persona así? Que llega a los lugares y desde que llega a los lugares se armó el lío. Solo falta que llegue, vamos a hacer esto rápido antes de que llegue tal persona, porque desde que llegue esto se embromó. Ahora hay otros que lo están esperando, que estamos todos aburridos, que estamos todos tristes y melancólicos. Y alguien dice, aquí como que hace falta Martín. ¿Verdad? Como que hace falta Martín.
Aquí como que hace falta el hombre que le pone el sabor a las reuniones. Bueno, ese es el que le agrega valor a ese escenario. Ese es el que trae y pone en práctica, ¿qué cosa? La influencia progresiva. ¿Entienden lo que estoy predicando, verdad? La Biblia nos da ejemplo de esta influencia progresiva. Y les hablo de estos dos extremos porque quiero que usted escoja la influencia progresiva. Que cuando usted llegue a un lugar, como decía Kennedy, piense no en lo que ese lugar me va a dar a mí, sino en lo que yo voy a darle a ese lugar. Amén. ¿Alguien dice amén? Que cuando usted hable con una persona o se reúna con una persona, piense, como dijo Cristo, la única palabra que Cristo dijo que no está en los 4 evangelios, sino que Pablo lo dice en el libro de los Hechos, es más bienaventurado dar que recibir, como dijo Cristo. Entonces, en ese sentido, cuando usted llegue a un lugar o vea a una persona, por favor piense qué usted puede hacer para que esa persona sea superior a lo que esa persona era antes de conocerlo a usted. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. ¿Cómo lo enseña Pablo esto? Pablo lo enseña de la siguiente manera. Pablo dice, consideraos siempre el uno al otro como superior el uno al otro. Alexandra es superior a mí, yo soy superior a Alex. Entonces los dos somos, ¿qué cosa? Superiores. ¿Alguien dice amén? Así de simple. No mirar por encima de los hombros absolutamente a nadie. Ejemplo de influencia progresiva. Lo que pasó en la casa de Cornelio. ¿Alguien ha escuchado hablar de Cornelio en la Biblia? Cornelio era un centurión de la compañía, la italiana como se conocía. En un lugar distante de la casa de Cornelio se encontraba el apóstol Pedro. Y Pedro recibe una visión. Y en esa visión aparece todo tipo de animales, que quisiéramos verlo como lo vio Pedro, pero hecho realidad cuando terminemos el servicio, ¿no? Y empieza a ver todos esos manjares. Y Pedro dice, pero yo no voy a comer esto porque esos son animales inmundos, impuros. El Señor le dice de manera audible, Pedro, no llames impuro a lo que yo he purificado, a lo que yo he expiado, a lo que yo he limpiado. Amén. Pero simultáneamente, de manera paralela a eso, el Señor está hablando con un gentil. Los italianos son gentiles. Amén. Con Cornelio. Y le dice a Cornelio, Cornelio, allá hay un hombre mío. Cornelio estaba en Cesarea y el caso de Pedro estaba muy lejos. Se encontraba por los lugares de Jope. Y en aquel lugar le dice, mira, Pedro está en aquel lugar. Manda a Cornelio, tú que eres jefe de una centuria. De ahí viene el nombre centurión. Es el que dirige una centuria. Una centuria es un ejército de 100 soldados, en el caso de los romanos. Y él manda a dos de sus 100 soldados a buscar a Pedro. Y cuando va donde Pedro, allá donde Pedro, los dos muchachos que llegan, le dicen a Pedro, Pedro, Cornelio te está buscando. Cornelio ejerció su influencia progresiva para revelarle a Pedro algo que Pedro no sabía hasta ese momento. ¿Cuánta gente puede decir eso de nosotros en este día? ¿Cuánta gente puede decir, yo no era así antes de conocer a esa persona? Yo cambié cuando Dios me envió a esa persona. Yo he crecido cuando me junté con esa gente. Yo soy superior en lo humano y en lo espiritual después que me estoy reuniendo con la gente de la Iglesia de Dios Centro de Adoración Naco. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Y Pedro se va inmediatamente a la casa de Cornelio. Y en la casa de Cornelio, allá lo estaba esperando este hombre con un mensaje del Señor. Y empezó Pedro a predicarle. Cornelio le dice, mira, háblame de eso. Háblame de ese Jesús. Porque yo diezmo, decía Cornelio, yo ofrendo, doy limosnas, como dicen algunos en ese momento. Pero necesito escuchar más de lo que ustedes hablan. Y comienza Pedro a predicar. Y comienza Pedro a compartir la verdad desde Jesucristo. Y de repente, dice la palabra, el libro de los Hechos. Puedes irte conmigo. El libro de los Hechos, capítulo 10. Mientras hablaba aún Pedro, en el versículo 44, dice la palabra, oh gloria al nombre del Señor, se derramó el Espíritu Santo de Dios sobre todos los que escuchaban el discurso. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué empezó a ocurrir? Comenzaron a hablar en nuevas lenguas.
Porque el hablar en nuevas lenguas es la manifestación visible de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice amén? Eso es doctrina 01 de la Iglesia de Dios. Amén. ¿No? Entonces, en ese momento, mientras Pedro hablaba del Evangelio de Jesucristo, dice la palabra en el versículo 44, que descendió el Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, no lenguas humanas, porque ya Pedro estaba predicando y todos los que estaban ahí estaban entendiendo lo que Pedro estaba diciendo. No me malinterprete el texto bíblico, ¿no? Como quieren algunos señalar. No lenguas humanas, empezaron a hablar lenguas angelicales como manifestación de que el Espíritu Santo de Dios había bautizado a los presentes. ¿Alguien dice amén? Pero ¿dónde es que quiero llegar con la influencia progresiva de Cornelio y Pedro? ¿Sabe qué dice la palabra? Te lo voy a leer de manera textual. Vete conmigo, por favor, al versículo 45 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Dice la palabra: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. ¿Quiénes son los fieles de la circuncisión? Los judíos. ¿Entienden lo que predico, verdad? Los judíos. Y los judíos, quédese conmigo en el versículo 45 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Y los circuncisos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, sorprendidos, maravillados, estupefactos, putrefactos. No, eso no va ahí. De que también sobre los gentiles, levante la mano todo el que era gentil, levante la mano. Todo el que no es judío es gentil. Usted y yo somos gentiles. Amén. Los judíos se quedaron sorprendidos de que también nosotros, los no judíos, o sea, los gentiles, sobre nosotros se derramara el don del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios utilizó la influencia progresiva de Cornelio para agarrar a Pedro de su cueva y de su jaula religiosa y traerlo al mundo de los gentiles y enseñarle: Pedro, el Espíritu Santo de Dios, como dijo el profeta Joel, en los postreros días, en los postreros tiempos, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes verán visiones, y hablarán en nuevas lenguas. Alguien tiene que decir amén en esta hora. Oh, gloria al nombre del Señor. Pedro no había comprendido eso. Pedro había andado 3 años con Cristo. Pedro ya había estado fundando iglesias con los apóstoles y no había comprendido que el don del Espíritu Santo no era solo para los judíos, sino que era para todos los que creyeran en el Señor Jesucristo. O sea, utilizó a un gentil, utilizó a un incircunciso, como era Cornelio, para revelarle el propósito de Dios. ¿Qué estás haciendo con tu influencia progresiva? Come on, que alguien me diga, ¿qué estás haciendo con el talento que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con la gracia que Dios te entregó? ¿Qué estás haciendo con el aporte que tienes que hacer en la edificación de este gran muro que es el reino de Dios? ¿Qué estás haciendo con tu influencia progresiva? ¿Sabes por qué? Porque una influencia progresiva que no se pone en acción pronto pasará a ser una influencia regresiva. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Influencia regresiva. La influencia regresiva, por el contrario, le resta valor al ser humano. Le resta valor a quien es objeto de esa influencia. Porque hace que ese ser humano sea menos feliz, tenga menor autoestima, sienta autocompasión. Esa influencia progresiva sobre quien se ejerce hace que se sienta menospreciado. Hay relaciones así. Hay relaciones donde la mujer se siente subyugada, donde siente que no puede hablar porque todo lo que dice, viene uno por allá y la martilla. Y viene el marido, todo lo que ella hace, el marido se lo encuentra malo. Que aún le lleva una flor, una orquídea, esa que valen 1,000 pesos. 1,000 pesos vale una orquídea, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Y hasta eso se lo encuentra mal, porque ¿qué es lo que quiere? Te traigo una piedra. ¿Qué deseas? Todo se lo encuentra mal. Entonces eso hace
que la autoestima de la persona se reduzca a su mínima expresión. Esa es una influencia regresiva. Esa influencia regresiva se ejerce sobre el niño cuando va a exhibir un logro a los padres. Papi, mira qué bonito. Ay, chacho, eso se puede hacer mejor. Yo lo hacía mejor de ahí a tu edad. Esa no es la palabra, esa no es la expresión. Es motivarlo. Wow, hermoso, hermoso. Pero debiste llamarme para yo aprender de ti también. Ese muchacho sale de ahí. Ah, mi padre es mi héroe. Mi padre es mi héroe. Ese es el que yo quiero. Ese es el que me ayuda a seguir adelante. Pero no, hay otros que matan el anhelo y la ilusión de los niños. Pero lo mismo ocurre en las empresas. Ese superior que nunca está satisfecho con lo que uno hace, no porque ellos sean mejores que nosotros, ni porque tengan más conocimiento que nosotros, sencillamente porque su vacío existencial, porque sus limitaciones emocionales no le permiten reconocer el valor que tiene una persona. Y no solo eso, sino que tampoco le permite agregarle valor a lo bueno que esa persona está haciendo. El creyente no puede vivir de esta manera. Esto no puede ocurrir de la mano del creyente que tiene influencia progresiva. Esa influencia regresiva la hemos visto en varias ocasiones en la Biblia, pero no voy a abrumarlo con muchos casos. Solo decirle lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, y quiero que usted memorice esta cita bíblica. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. ¿Saben por qué? Porque la influencia regresiva está muy vinculada, ¿sabe a qué? A las malas compañías. A las malas compañías. Malas compañías en el trabajo, malas compañías en el barrio, malas compañías en la oficina, malas compañías en los negocios, malos socios. Óigame, órele mucho al Señor antes de asociarse con alguna gente. Porque hay un montón de pícaros y engañadores por ahí que, óigame, están haciendo todos los planes de la vida con el dinero suyo. Hay gente que son expertos en planificar su vida con el dinero de usted. Entonces piense bien con quién usted se va a asociar. Porque como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, y leo la versión, la nueva versión, la NBI, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Alguien dice amén? Mire, peor que estar solo es estar mal acompañado. Amén. Peor que estar solo es estar mal acompañado. Y dice la palabra, no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si usted es aceite, yo soy agua, tú eres excelente aceite, mira tu pote. Yo soy excelente agua, mira mi pote. Dele un aplauso al Señor, amén. Sí. Está asociada también la influencia regresiva a los malos consejos. Malos consejos, gente que creen que se le están comiendo, dándole malos consejos a la gente. No le aguante eso a ese hombre. Tú no tienes por qué estarle aguantando eso a ese hombre. Es más, y a eso lo dicen a veces las madres de las mujeres. No me le aguante nada a ese hombre. Tú tienes tu habitación aquí en la casa. El Señor reprende esa habitación. Amén. Esa habitación clausúrela si usted es madre de una señora casada. Clausure esa habitación. O como le dicen a veces a los hijos. No, si esa mujer no te cocina, ven a comer para acá, para la casa. ¿Quién le dijo a usted que ya le toca comer en la casa suya? Es ahí que le toca comer, le toca dormir, le toca vivir. ¿Alguien dice amén? O algunos hombres que cuando hacen piquito ya están pensando en la casa, en la cama que mamita me tiene. Mire, párese y pelee su batalla, hombre, me cansó. No se me embale. Juegue la batalla y juegue el juego que le toca jugar en su matrimonio. Pelee por su relación. ¿Para dónde va? Párese para que pelee. Denle ese aplauso más fuerte al Señor. Amén. Esa influencia regresiva está asociada a los malos consejos. Por eso dice el salmista en el capítulo 1, como dijimos, bienaventurados aquellos que no hemos andado en consejos de malos. Amén. No se siente en sillas de escarnecedores. No preste sus oídos a consejos malos. Amén. Cierre sus oídos a consejos malos. ¿Cuáles son los consejos malos? Todos aquellos que te alejan del propósito de Dios. Amén. Podemos hablar de muchísimas definiciones de consejos malos, pero todos tienen un eje transversal, un elemento común, y es que todos nos alejan
del propósito de Dios. El que te aconseja, mire, va de los impuestos por ahí, me voy a ahorrar $1,000,000, pero es un consejo malo, te está alejando del propósito de Dios. Mete una fase nada más de la electricidad para que no te midan la otra y ahí en vez de pagar $10,000, pagues $5,000 nada más. No te lleves de esos consejos. Algunos pensarán, me la estoy comiendo, me la estoy llevando por los 412. No, estás alejándote del propósito de Dios. ¿Alguien dice amén? Hay un ejemplo que quiero compartir sobre este caso, porque nos conduce siempre al fracaso y nos aleja de la voluntad del Padre eterno. Sí, los consejos malos y la influencia regresiva. La influencia regresiva nos aparta de Dios. Esos influenciadores regresivos, hay que decirle, cuando te conviertas, vuelve a mi casa. Cuando te conviertas, te doy mi nuevo teléfono celular. Cuando te conviertas, te acepto como contacto en las redes sociales. Cuando conviertas tu boca, entonces yo te prestaré mis oídos. Amén. Mientras tanto, estoy orando por ti. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Un ejemplo claro y que usted conoce muy bien sobre influencia regresiva es el caso de Sansón. ¿Recuerdan el caso de Sansón? Sansón, tipo, bueno, de esos que se parecen así al pastor con sus músculos y todo eso, ¿no? Sansón fue víctima de una influencia regresiva con Dalila. Dalila. Sansón le hizo el coro a Dalila. ¿Por qué se ríen? Le hizo un coro malo a Dalila, ¿no? Y Dalila hurgó hasta que Dalila se dio cuenta dónde era que el hombre prendía. Pero no para prenderlo, sino para apagarlo. Amén. Y lo apagó. Y Sansón tronchó el propósito de Dios en su vida porque fue víctima de alguien que fue a su vida con una influencia regresiva. Hay gente con influencia regresiva que si le abres las puertas de tu vida van a cambiar el rumbo de tu destino. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Y si mientras predico entiendes que ya esa gente entró en tu vida, todavía estás a tiempo de sacarla y decirle, oye, vete y vuelve cuando vengas con influencia progresiva, porque yo lo que necesito es crecer, es avanzar, es agregarle valor a mi vida espiritual, a mi vida material. Yo necesito ser mayor a lo que era ayer en este día. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Wow. Hay otra influencia que quiero compartirte sin tratar de abrumarte en este día. Y tiene que ver con la influencia heredada, que es distinta a la influencia generacional. La influencia heredada, contraria a la generacional, es una que alcanzamos sin nosotros hacer absolutamente nada. Simple y llanamente porque por derecho de sucesión nos toca esa influencia. Y ahí vienen los títulos nobiliarios, ¿no? El conde de tal sitio, el duque de tal sitio. De ahí vienen los monarcas, ¿no? Que yo soy hijo de Juan Carlos de Borbón y que vengo descendiente de... Toda esa influencia es una influencia que no la han ganado ellos, que no la han conquistado ellos. El actual rey de España, ¿qué ha hecho para que se le dé los niveles de influencia que tiene? Pero es el rey, porque heredó esa influencia de sus padres, de su abuelo y de sus bisabuelos. Eso también se encontró Cristo con ellos, con este tipo de herencia o de influencia heredada. Cristo estaba predicando en el capítulo 8 del libro de Juan. Capítulo 8 del libro de Juan, desde el versículo 31 en adelante. Mientras predica, Cristo le dice a los muchachos que lo están escuchando, a los judíos, si el Hijo os libertareis, vosotros seréis, ¿qué cosa? Ay, estos muchachos dicen, pero ven acá, pero es que nosotros tenemos una influencia heredada de Abraham, una influencia heredada de Jacob, de Isaac y de Jacob. Nosotros somos libres por esa influencia que hemos heredado de nuestros padres, fundadores de nuestra nación. Cristo le dice, óigame, es verdad, ustedes heredaron esa influencia, pero ¿saben qué? Conoceréis la verdad y la verdad es lo que os hará libre. Amén.
Ustedes serán libres cuando me conozcan a mí, que soy la verdad. Como dijo Cristo mismo, yo soy el camino, la verdad y la... Entonces, cuando ustedes me conozcan a mí, ustedes van a activar esa influencia heredada de Abraham, Isaac y de Jacob. Ustedes tienen la bombilla en la casa. Ustedes instalaron la bombilla es nueva, los cables son nuevos. Es más, hasta energía eléctrica hay en toda la casa. Pero tienen que prender la bombilla para que haya luz. Ustedes tendrán luz cuando prendan la bombilla en el interruptor. Yo soy el interruptor. Hasta que no me activen, no serán verdaderamente libres. Y aquí ¿cómo aplicar esto a nuestra influencia heredada? Usted y yo tenemos una influencia heredada. ¿Sabe cuál es esa influencia heredada? Cristo dijo, sobre los enfermos pondréis las manos y estos sanarán. Eso está en usted. Levante su mano, por favor. Diga, eso está en mí. Porque el Espíritu Santo de Dios está en ustedes. Está en nosotros. Eso está ahí. Solo tenemos que activar esa verdad. Y cuando activemos esa verdad, entonces se desatarán los prodigios, las señales y los milagros que Cristo dijo. Y estas señales acompañarán a los que creyeren, a los que estén aquí, a los que estén allá y a los que estén en el fin del mundo. Ahí estamos nosotros. Amén. O sea que usted también tiene esa influencia heredada. Pero al igual que los judíos que cuestionaban a Jesús, no podrá disfrutar de ella. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que no active esa influencia heredada en el ámbito espiritual. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Wow. Y ya voy terminando con esto. Y esta es una de las influencias que más disfruto. Y tiene que ver con la influencia ascendente. La influencia ascendente es aquella que nosotros ejercemos sobre personas o escenarios que desde la perspectiva humana están por encima de nosotros. ¿Alguien dice amén? ¿Tú no has visto gente así? Bueno, uno que viene desde muy abajo, de repente aparece que ese muchacho ha leído todas las obras de García Márquez. De repente aparece que ese hombre ha leído todos los libros de Don Juan. De repente aparece que ese muchacho sabe matemáticas, álgebra y tiene un cerebro geométricamente dimensionado, pero viene desde muy abajo. Bueno, cuando a ese joven le toque estar en escenarios para tratar de ese tema, se va a echar en el bolsillo a todos los que compitan con él, aunque vengan de las familias más ricas del país. ¿Alguien comprende lo que digo? Y eso lo hemos visto muchas veces. Pues eso le ocurrió a Pablo. El apóstol Pablo ejerció en un momento en la iglesia primitiva una influencia ascendente, nada más y nada menos que sobre el rey Agripa. Rey Agripa, que la historia lo reconoce como el rey Agripa II, era hijo de Agripa I, y Agripa I era hijo de Herodes el Grande. ¿Recuerdan? Estoy hablando de historia bíblica. Por eso lo importante del seminario y el discipulado, ¿no? Entonces ahí, este rey Agripa, en un momento en que están tratando de condenar a Pablo, y estoy en el capítulo 26 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 26, está Pablo argumentando. Le dice Félix y le dice Festo por ahí, Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. ¿Alguien recuerda esa cita bíblica? Yo se la voy a leer, por favor. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, uno de los nobles de la corte, a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas Pablo le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Dice el versículo 25 del capítulo 26, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Si alguien está en su cabal en esta corte, soy yo. Es lo que está diciendo Pablo. Si alguien tiene juicio en esta sociedad, es el que ha muerto para el mundo y ha nacido para Cristo. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Sí, porque de verdad hay que estar loco para no tener a Jesús en el corazón. Yo quiero pensar eso, de verdad que sí. Es difícil, no sé cómo se puede vivir sin Jesús en el corazón. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 26. Pues el rey sabe estas cosas, dice Pablo, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. ¿De qué rey está hablando Pablo? De Agripa.
Pues no se ha hecho esto en algún rincón. No es escondido lo que hemos hecho. Lo hemos hecho en público para que quede la evidencia del poder del Evangelio. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Porque era rey, recuerden, de Judea. Pero ¿qué pasaba con este rey Agripa? Que este rey Agripa se había criado en la corte de Claudio, emperador romano. Y como Agripa I, su padre, murió teniendo Agripa II, de quien habla Pablo acá, apenas 17 años, no pudo ascender al trono de Judea hasta que no alcanzara la superioridad o mayoría de edad. Por lo cual el hombre no estaba tan claro si se había formado Agripas en las cortes romanas y con las religiones romanas, o si había aprendido la religión judía de donde proceden también sus ascendentes. Y le dice Pablo, ¿tú crees, Agripa, en los profetas? Yo sé que tú crees, yo sé que... Parece como que el hombre empezó como, antes de responderle, como que miró hacia arriba, y como que miró a los que estaban al lado. ¿Qué respondo? Quiero decir que sí, pero si respondo que sí, esto me van a delatar con el César, y me pueden indisponer con la gente que ordena aquí en el reino. Y Pablo dice, yo sé que tú crees, yo sé que tú crees. Discernimiento de espíritu. Amén. Los que no andan según la carne, según la vista, sino según el espíritu. Le dice Pablo, yo sé que tú crees. ¿Y saben lo que le respondió el rey Agripa a Pablo? Oye, en el versículo 28 estoy. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poquitito me persuades a que me convierta al cristianismo. ¡Wow! Dígame si eso no es una influencia ascendente. Que tu jefe pueda decir, oye, me te portas tan bien que yo voy para tu iglesia el domingo que viene. Que tu esposo que no es creyente pueda decir, tú eres tan buena mujer, tú me tratas tan bien que voy para tu iglesia a ver qué es lo que te están enseñando para aprender a tratar a otra persona. Oh, gloria al nombre del Señor. Que el que está encima de ti en lo humano, jerárquicamente hablando, pueda haber algo diferente en la forma de tú comportarte. Mira, de todos mis empleados, yo siento que algo hay extraño en ti. ¿Qué es lo que hay? No es que yo soy cristiana. Por poco me convences a que también yo me haga cristiano. Uno de los problemas de la iglesia de Jesucristo es que a pesar de estar creciendo mucho, en República Dominicana somos 2,5 millones, pero juntamente con ese crecimiento de creyentes, estamos viendo un crecimiento de la delincuencia. Estamos viendo un crecimiento de la infidelidad matrimonial. Estamos viendo un crecimiento del embarazo en niñas y en adolescentes. Estamos viendo la iglesia en muchas ocasiones ausentes de los temas para cambiar la sociedad. ¿Eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que a pesar de que somos muchos numéricamente, no estamos influyendo en la misma dirección que estamos creciendo. Que tu crecimiento se refleje en el nivel de influencia que puedes tener para con los demás. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Pablo, en esta influencia ascendente, señores, estaba convenciendo a un rey. Convenciendo a un rey. Y el rey mismo lo confiesa. Chico, óyeme, por poco me deslizo y voy y me convierto a la iglesia que ustedes están. Influencia descendente, eso es mucho más fácil. La influencia descendente es aquella que ejercemos sobre aquellos que están jerárquicamente, desde la perspectiva humana, por debajo de nosotros. Amén. Y de los ejemplos que vi en la Biblia, el que más me agradó fue el del rey de Nínive. El rey de Nínive, cuando se entera de la terrible noticia que Jonás no quería darle a esa ciudad de Nínive, no porque no se lo merecían, sino porque Jonás no quería que esa gente fueran salvadas, ¿no? Y el rey, ni tonto ni perezoso, cuando a Jonás se le suelta la guagua y revela todo lo que Jehová Dios le dijo, entonces el rey coge la señal. Ah, no, pero espérate. Si esto es así, ordeno. A veces hay que ordenar, Cristian. Hay veces que hay que ordenar, ¿eh? Hay veces que hay que ordenar. Que usted no quiere ir para la iglesia. ¿Cuántos años usted tiene? 17. Móntese en el vehículo para la iglesia rápido. ¿Eh? No, que estoy cansado. No, móntese en el vehículo, va para la iglesia. Después de los 18 usted dice si va o no va. Mientras tanto yo soy el que digo que usted va para la iglesia. ¿Alguien dice amén? Me perdonan los adolescentes que están acá, pero es el mandato bíblico. Amén. En ocasiones hay que ordenar para que las cosas se hagan. El Dios nuestro es un Dios de orden.
Y ordenó Dios que sea la luz. Y ordenó Dios que sea la noche. Y ordenó que las aguas se separen. Y ordenó que las estrellas sean. Y ordenó que los árboles sean. Amén. La creación fue hecha con orden. El pecado y los espíritus malos fueron quienes desordenaron la creación. Amén. Entonces, en esta ocasión, se encuentra este rey cuando escucha el juicio que venía para Nínive. Y dice, no, Jonás, espérate. Antes de que tú te dobles de rodillas, antes de que tú vuelvas a tu próxima jornada de oración, no vaya a ser que tú cambies el disco y en vez de pedir misericordia, vuelvas a pedir juicio contra nosotros. Espérate. Se para en la plaza pública el rey de Nínive y dice, ordeno a los gatos, ordeno a los perros, ordeno a las vacas, ordeno a los gallos, ordeno a las gallinas, ordeno a los peces, ordeno a los hombres y a las mujeres, ordeno a las doncellas, ordeno a los hombres, a los jóvenes. Les ordeno que a partir de hoy todo el mundo esté en ayuno, oración y cilicio para pedir perdón al Dios de Israel. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Ordénale a tu casa que obedezca a Dios. Ordénale a tu empresa que obedezca a Dios. Ordénale a tus empleados, sin vulnerar los derechos laborales, que respeten a Dios, aunque sea en tu empresa. Amén. En mi casa no se dicen palabras obscenas. En mi empresa no se dicen palabras obscenas. En mi empresa no se fuma. En mi empresa no se fornica. En las oficinas de mi empresa no se comete pecado. Usted o se somete a ese mandato que yo, que soy el dueño. Sí, diga, yo soy el dueño. Yo soy el que pago la nómina. Yo soy el que manda. Eso no se va a hacer en el lugar que Dios me dio como bendición. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Tu carro es carro de bendición. Tu carro no es para oír música de pecado ni música contaminante. Tu radio no es para oír maldición. Tu radio, óyeme, lo que ves en YouTube, lo que ves como en el podcast, lo que ves en todos los lugares, la música que oye tiene que ser: Santo Espíritu, ven, lléname de tu presencia, ven, wow, sumérgeme en tu presencia. Todo lo que tú eres le pertenece a Dios. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Alguien tiene que pararse en este tiempo y decir, como dijo Josué, hagan lo que ustedes quieran hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dale ese aplauso fuerte al Señor. ¡Wow! Jesús, tienes una influencia descendente. Aplica esa influencia. Óyeme, no me venga con humildad falsa. Aplica esa influencia. Eres profesor en un aula. Eres profesor en un aula. Los ejemplos que vayas a poner, pon los ejemplos bíblicos. Mamá ama a papá. No. Mamá ama a papá, no. Dios me ama a mí. Amén. El perro se fue para la casa y se comió el hueso. No. La burra de Balaán le habló porque éste quería obligarla a cometer pecado. Amén. Vamos a entrarle Biblia a la gente. Por donde quiera que podamos entrarle la Biblia. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Oh, gloria al nombre de Jesús. Sí, porque le voy a decir lo siguiente. Si el profesor, en lugar de ser un creyente, es una persona que está con una agenda extraña por ahí, ¿sabe lo que va a decir? Pedro y Juan andan agarrados de las manos. Y ellos no tienen vergüenza de hacer eso. Y no se ruborizan por hacer eso. María y Juana estaban besándose. No lo hacen. Y están enseñando en un aula. Pero eso tiene un mensaje subliminal. Amén. Y de manera solapada el niño va aprendiendo otras cosas, otros estereotipos. Pero si usted es la que tiene la tiza, o la que tiene el marcador, o tiene la pizarra o el pizarrón electrónico, ponga sus ejemplos. Que cuando la gente lo lea, se acuerde del Dios de Israel. Póngase de pie en esta hora y déle ese aplauso fuerte al Señor. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Utiliza tu influencia para bendecir a Dios. Hay otra influencia que es esa influencia paralela,
que es la que se ejerce entre los iguales. No, los hermanos, hijos de mi padre, yo voy a influenciarlo. Amén. Si algunos de ellos tienen problemas en su matrimonio, antes de mandarlo al psicólogo, tráelo donde tus pastores, tráelo a tu iglesia. Amén. Que hay una persona enferma para allá, antes de mandarlo al médico, ora, impon las manos sobre ellos. No te sientas al menos, aplica la influencia que Dios te dio, no importa cuál de ellas haya sido. Pero hay una influencia que es con la que termino, que es la influencia expansiva. Es esa influencia que tú, sin darte cuenta, estás generando e impactando a gente que tú ni siquiera sabes que existen. En una ocasión aparecen unas personas que se dieron cuenta que Pablo estaba haciendo prodigios y señales, el Señor a través de Pablo. Y que cuando Pablo lo hacía diciendo, demonios salen en el nombre de Jesús. Enfermo, párate en el nombre de Jesús. El ciego, mira ahora en el nombre de Jesús. Mudo, comienza a hablar ahora en el nombre de Jesús. Y la gente comenzaba a reaccionar en función de la oración de Pablo. Bueno, algunos escucharon. ¿Qué cosa en común tenía esa oración de Pablo? ¿Sabe qué cosa en común tenía? Que era en el nombre. Y empezaron por ahí también a querer hacer milagros. Y empezaban a sacar demonios. Y lo hacían en el nombre de Jesús. Pero los demonios se le morían de la risa. Y a uno de ellos hasta lo abofetearon. Porque le dijo, yo conozco a Pablo. A Pablo yo lo conozco, le dice uno de los demonios. Y sé quién él es. Y sé que se congrega en Naco. Y sé que es un hombre fiel. Y sé que ama a su iglesia. Pero tú, ¿quién eres? ¿Qué idioma tú hablas? ¿Qué es lo que tú pintas? ¿Cuáles son tus credenciales? Y le cayeron a bofetada a ese hombre. Pero no es ahí donde quiero detenerme. A donde quiero ir es que ese hombre, aunque equivocado, había sido impactado por la influencia expansiva de los milagros que Dios hacía a través de Pablo. Impacta tu sociedad, por favor. Influye tu gente, por favor. Influye tu familia. Aplica influencia, no importa la dimensión que sea, siempre y cuando sea positiva. Sobre todo la gente que tú conoces, que cuando piensen en ti, piensen en una persona a quien quieren y anhelan tener cerca. ¿Cuántos quieren que los demás lo tengan cerca? Yo quiero que a ustedes, la gente, quieran tenerlos cerca. Que la gente quiera hablar de ustedes, hablar con ustedes. Que la gente sienta que cuando ustedes están con ellos, wow, qué tiempo más agradable. No quisiera que terminara nunca este tiempo que comparto contigo. Levanta tu mano en esta hora y adoremos al Señor. Y démosle todo a Cristo. Todo a Cristo. Todo es en mi Cristo. Gracias, Jesús. Por Él y para Él. Padre, activa una influencia positiva sobre tus hijos. Todo es en mi Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Por Él y para Él. Así como Moisés impartió de su espíritu sobre ellos. Todo es en mi Cristo. Así impartimos un espíritu de influencia positiva sobre tu iglesia. Para Él. Familias influyentes desata en esta hora en el nombre de Jesús. Todo es en mi Cristo. Profesionales influyentes en esta casa. Empresarios influyentes en el nombre de Jesús en esta casa. Obreros influyentes. A la gloria, a Él sea la gloria. Queremos tu influencia, A Señor. Él sea la Queremos tu influencia, gloria. Queremos tu Por influencia, Espíritu siempre. Santo. Ayúdanos a influir en esta sociedad, a influenciar en esta A Él generación. sea